Fe sin obras. Como está escrito, la fe sin obras es muerta. No nos sirve de nada oír la palabra si esa palabra no termina en obras, en hechos. Santiago 2:20. Hoy vamos a ver más la parte doctrinal para cerrar esta serie del siervo, la necesidad de servir, la necesidad de tener el mismo sentir como en Cristo Jesús, servir con lo que oímos a Dios, servir a los hombres, al Evangelio y a nuestra alma, amén, a nuestra propia alma, de la cual un día vamos a dar cuenta, ser útiles para el resto y para nosotros mismos, porque nosotros, cuando estamos sin Cristo, tenemos un espíritu de destrucción, y ese espíritu de destrucción, al primero que nos afecta es a nosotros mismos, y es el caso de muchísimos de nosotros que cuando llegamos al Evangelio, hasta el día que llegamos a Cristo no pudimos hacer nada, no podemos construir nada, no podemos lograr nada, sea familiar, personal, material, humano. ¿Amén? Amén. ¿Estás? Santiago 2:20, ¿lo tenés? El hombre que no tiene fe sin obras es un hombre vano. Mala noticia. No le dejó nada a la palabra. La oyó, pero no hizo nada con eso, se le murió la fe, se le secó la fe y terminó vacío. Obvio, si la palabra nosotros no la ponemos por obra, no termina en una obra, no termina en un fruto, no termina en un hecho, entonces voy a terminar vacío, ¿cierto? ¿O no? No me va a servir de nada que Dios me haya revelado cualquier aspecto de la Biblia en algún momento, me haya tratado el Espíritu, me haya iluminado, me haya convencido, y después yo no haya actuado conforme a ese convencimiento, a eso que me mostraron, que en su momento fue tan fuerte, tan notorio. Entonces al final, si no pude ponerla por obra, no tengo fruto, no tengo resultado, voy a terminar siendo una persona vana, una persona vacía, ¿no? ¿Sí? Mira, por eso tener la oportunidad de escuchar la palabra, de llegar al Evangelio es muy importante, pero hay que tener cuidado qué hacemos con lo que oímos. Porque desde el momento que lo oímos, hay un testigo en los cielos, el testigo fiel, Jesucristo, que sabe lo que nos habló. ¿Por qué Jesús es el testigo fiel? Porque Jesús, el Señor, es el Espíritu. Y el Espíritu Santo bien sabe hasta dónde entró la palabra en nuestra vida. ¿Qué pasó en nuestro interior, en nuestro ser interior, en nuestro hombre interior, nuestra mujer interior, con esa palabra? Porque muchas veces la palabra nos paraliza. A mí me pasó esta semana con un versículo que lo leí toda la vida, lo prediqué muchas veces. Sin embargo, volví a tener esa experiencia que tengo generalmente de decir, bueno, esto es algo nuevo. Entonces Jesús es el testigo fiel, es alguien que un día nos va a decir a nosotros, los llamados, yo sé muy bien, porque yo soy testigo espiritual de lo que pasó en tu ser interior cuando vos escuchaste esta palabra de Dios y no la pusiste por obra, no tuviste un resultado, no actuaste de acuerdo a lo que se te aconsejó, a lo que escuchaste. Amén. Teniendo en cuenta que el hombre sin Dios es un hombre errante, que no tiene forma, que no sabe elegir, no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que vive por emociones, en una vida natural, ciego, y con la corriente del mundo, siguiendo los placeres y eligiendo las cosas que le gustan, de acuerdo a un corazón lamentablemente engañoso. Entonces, cuando llegamos al Evangelio, y no está definido, si tiene una definición es una definición mentirosa, fruto de su cultura, del lugar donde se crió, de la forma, de la manera en que se desarrolló en los primeros años de su vida. Cuando llega al Evangelio, se encuentra con Dios, que tiene un lugar, una posición, y que lo primero que hace Dios, que creo para mí por lo menos fue lo más importante de lo primero que me dio el Evangelio, es que Dios te define. Como Dios está definido, te define, y el diablo no está definido. El diablo perdió su esencia y por lo tanto puede mimetizarse porque él ya perdió el ser, ya no tiene forma, ¿sí? Y
nosotros tenemos que tener mucho cuidado con no tener frutos, obras de la palabra que oímos, porque si no tenemos obra, entonces la fe va a terminar muriéndose, va a terminar fracasando en nosotros la oportunidad, no el Evangelio ni la palabra. Y acá hay algunas cosas como introducción. ¿Venís? A ver. Hay algunas cosas, mitos, ¿no? Como síndrome de iglesia. Por ejemplo, el domingo me dejaban decir algo que lo quiero aclarar, que no es una falta de respeto, es una ironía porque se juega con las cosas de Dios como, por ejemplo, me dejaban decir, y con esto pasa lo mismo, ¿no? Y ahora te cuento. Me dejaban decir que hay iglesias que oran por las entradas de los pueblos, que se ponen en los accesos a las localidades. Por ejemplo, nosotros tenemos varias calles donde se entra a Cipolletti, ¿no es cierto? Y así todas las ciudades tienen muchas avenidas, circunvalación, rutas que ingresan a lo urbano y van transformándose en avenidas, en calles, y son el acceso a la ciudad. Y las iglesias en algún momento, como una tremenda visión profética y una revelación mágica, fueron a orar a esas entradas para guardar la ciudad. Entonces me dejaban decir que eso no sirve de nada porque los demonios, y eso suena a chiste, pero es una ironía, no vienen en auto. Los demonios de la ciudad, por ejemplo de Cinco Saltos a Cipolletti, no vienen en el pehuenche. Suena, viste, gracioso. Tampoco vienen en los taxis truchos. No sé si hay todavía. Hay. Y tampoco vienen en auto. O sea, eso de ir a guardar la ciudad es una fantasía, es un mito que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos, si nosotros pensamos en Edén, el diablo entra por la tentación, no por las avenidas de una ciudad. Y hay que estar un poquito lastimado para ir a orar por una calle de acceso a un pueblo, pensando que de esa forma vos vas a impedir el mal en tu pueblo. Hay que estar realmente, hay que haber tenido como 3 cumpleaños de 15, jueves, viernes y sábado, ¿entendés? Y el domingo ya estás complicado. ¿O no? Te acostás tarde, mucho fernet y después mucha comida y el domingo ya estás para cualquiera. Y es un chiste, suena a chiste, pero a ver, la Biblia dice que los espíritus, los principados, nosotros tenemos luchas contra principados, contra potestades, yo lo creo, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, en las regiones, no en las rutas, no en las calles. Los autos no están endemoniados, las casas tampoco. Sí hay brujería, hay hechicería, y uno ora por un lugar donde se hizo la brujería, pero siempre pensando, no en que se va a liberar la casa. Porque vos decís, este auto está endemoniado, no arranca. No, será el burro, será que está viejo, ¿viste? ¿No? Será la batería. Pero las cosas inanimadas, que no tienen espíritu, no pueden albergar los espíritus inmundos. Entonces se producen estas confusiones y uno va y ora por un hogar, pero no ora por un hogar pensando en liberar las paredes, sellar las puertas. La Biblia dice que en Edén, para el principio de la doctrina, esto es una aclaración y para contarte un poco de esto. ¿Venís? Amén. Entonces hay muchas cosas que nosotros creemos y que no son, que no van a tener obras de fruto porque no son de fe. La Biblia dice que el diablo nos tienta al hombre, porque ¿de dónde sale el mal para mi prójimo? Del corazón, de mi corazón. El mal del corazón del hombre sale por la boca y contamina al hombre. Entonces, cuando yo soy tentado, seducido por mi concupiscencia, como dice Santiago, el diablo entra. Eva entró por ambición, quería ser sabia, entró. Y fue destituida de la gloria de Dios. Y cuando el Espíritu Santo se va de alguien por desobediencia, viene el enemigo. Y a esa es el corazón del hombre, el campo de batalla, el espíritu del hombre. Entonces de nada sirve orar por un pueblo, por una avenida, porque el diablo lo tenía acá arriba. O sea, no tiene sentido. Lo mismo pasa con el concepto de crecimiento de iglesia.
Pareciera que en alguna forma de pensar, una iglesia crece cuando tiene mucho número. Sí, obviamente cuando algo es numeroso, tiene volumen de gente, tiene crecimiento. Pero la realidad es que el crecimiento de la iglesia es la convicción. Amén. Es la convicción. Siempre partiendo del concepto de que vos estás en un lugar donde escuchás la palabra, donde se predica la palabra de Dios, en espíritu, en revelación, para que el hombre se arrepienta, se convierta, se vuelva de sus malos caminos, de las tinieblas a la luz admirable, por la fe, ayudado del Espíritu Santo, con humildad, en obediencia a Jesucristo, que es el Verbo de Dios. Eso es todo. A ver. Como si fuera poco. Entonces una iglesia obviamente va a crecer cuando crezca en convicción, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Porque las cosas de las cuales la palabra de Dios habla son cosas espirituales, cosas que certeras, pero no se ven. Como Dios, cuando se dice que por la fe muchos se sostuvieron como viendo al invisible. Porque las cosas espirituales, al no tener cuerpo, al no ser materiales, no tener sustancia material, no quiero entrar en la definición física, ¿no? Entonces, al no tener cuerpo, no son visibles, pero son reales. Amén. 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 Entonces, ¿de qué le sirve a una iglesia tener mucha palabra si no tiene convicción? No estás convencido, porque a mí la palabra de Dios me habla y me deja en un lugar, me pone en un lugar, en una situación. Por ejemplo, esta semana me pasó algo muy interesante con alguien, no importa. Era una situación interesante, linda, hasta graciosa. Tuve una circunstancia con una persona, entonces le digo, ¿vos sabés quién dice Dios que soy yo? Y se puso, ¿viste, no? Como, porque, ¿viste que hoy está toda la propaganda, ¿no? El apóstol, profeta, ¿no? Y estábamos parados así en un lugar y yo digo, ¿vos sabés quién dice Dios que soy yo? Y se quedó, ¿viste? Se le vino, ¿viste? Cuando la duda toma forma de cara. A ver. ¿Quién dice Dios que soy yo? Estábamos en un pasillo de pie en algún lugar de Cipolletti. Fue el lunes. No, dice. ¿Quién dice Dios que soy yo? Porque había habido una actitud, ¿no? No sé, dice. ¿Tu prójimo? Ah, no, ¿cómo? Poca cosa, ¿te parece? Soy tu prójimo. Entonces, tal cosa, no me la hagas más. Y nos reíamos. O sea, a veces nos parece que el Evangelio está en la Vía Láctea. ¿Sí? Y nosotros tenemos que dormir y despertar en el espacio, saludar los planetas, sacarnos una selfie con Plutón, pasar, volver. El Evangelio es una cosa muy sencilla. A mí me llama muy sencilla pero profunda. Entonces, la convicción. Cuando, por ejemplo, esto que te digo, si vos estás convencido de lo que dice la Biblia, no vas a ir a orar por la puerta de tu casa para que el diablo no entre a tu casa. ¿Sabés lo que vas a hacer? Vas a resistir la tentación. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Vas a resistir al diablo, como dice la palabra. Resistir al diablo y huirá de vosotros, porque el enemigo va a venir a mí a modo de pensamiento con una tentación, como fue a Eva, de acuerdo a mi concupiscencia, sea que la tengo muerta, fresca o viva, ¿no? Porque depende en qué situación estemos. Amén. De nuestra carrera cristiana. Entonces, yo estoy convencido de alguna palabra de Dios.
cualquiera, segunda tentación que venga a mí, qué sé yo, ponele, envidia, cualquiera, la que vos quieras, depende el momento, ¿no? Yo no me voy a mover, o me voy a mover. No, el diablo va a tratar de moverme a mí, pero yo no me voy a mover. Porque yo estoy convencido de que yo no tengo que envidiar. Entonces yo me voy a alegrar con el progreso de mi hermano o de alguna persona, lo voy a felicitar, voy a estar contento, por algo no lo tengo, no me tocó a mí, no es para mí. Pero cuando no hay convicción, el diablo te mueve. Y si no hay convicción, ¿hay fe? No. Entonces, ¿de qué le sirve a una iglesia tener tanta palabra si no tiene convicción? Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos muchísimas palabras. Por ejemplo, lo que se habló anoche en la oración sobre los pacificadores y todo lo que venimos trabajando sobre los pacificadores. O el amor al prójimo, o la oración, o lo del siervo, y millones de temas, ¿o no? Amén. Si cada palabra que nosotros oímos la tomamos con convicción, entonces esa fe va a tener obras. ¿Se entiende? Amén. Amén. Pero si no tenemos convicción, solamente somos oidores, dice la palabra, olvidadizos. Y está bueno oír, pero si vos después te vas a olvidar de lo que oíste, entonces no vas a tener obras de justicia, obras de las que Dios pide de la fe. La fe sin obras es muerta. ¿Se entiende hasta acá? Amén. Entonces vos imaginate que la Iglesia del Río, nosotros, yo, vos, tuviéramos plena certeza y convicción de todo lo que hemos oído. De todo lo que se estudia en la semana, porque se trabaja mucho la palabra, los hermanos se consagran, buscan el 99%. ¿Dónde estarían? ¿Quién dijo? Por ahí. ¿Qué nos está pasando? Vos sabés que al pueblo de Israel no le sirvió, dice Hebreos, oír la palabra porque no hubo fe en lo que la oyeron. Y es hermoso lo de la convicción. Lo que decíamos el domingo. Primero Dios. Lo que está escrito, como dijo el Señor Jesús. Escrito está. Por eso te digo yo, ¿qué es el crecimiento de una iglesia? Una iglesia crece cuando tiene convicción. Vos vas a crecer, yo voy a crecer cuando la palabra que se nos predica, que está escrita, sea para mí una convicción, una certeza, me ancle a una posición. Yo tomo una posición según el pasaje, según la palabra, según el consejo y mi situación en la cual me encuentre. ¿Amén? Amén. Porque no es poca cosa estar en el Evangelio. Haber sido llamados a servir a Dios y tener la oportunidad no solamente de oír, sino de dar la palabra. Y esto es lo que hacía Samuel. Samuel, yo creo que esta es mi idea. ¿Me venís hasta acá? Lo primero es una aclaración, lo segundo es un comentario, una comparación, y esto es un poco entrando en tema. Samuel, yo creo que el gran problema de Ana, mi opinión, no lo puedo comprobar con la Biblia, era que había que dejar el hijo en la casa de Elí. A ver las madres, ¿me entendés lo que te quiero decir? Había que ir a dejar un hijo en la casa de Elí. Una casa impía, sin conocimiento de Dios, donde hacían esas barbaridades que hemos visto los días anteriores, ¿o no? Donde los hijos de Elí eran quienes eran. Había que, vos mamá, a ver las madres, tenés un hijo varón, y Dios te está diciendo, entregáselo al sacerdote, vos mirá la casa de Elí. ¿Pasan un par de años hasta que tomen la decisión o no? ¿Sí o no? Porque había que ir. Y Ana, yo creo que, me parece a mí, y esa es una opinión, por eso te digo es una opinión, 99% estoy seguro, toma la decisión de creer en el poder de Dios y lleva a Samuel a la casa de Elí, que era una casa peligrosa para sacar un hijo santificado, ¿no? Porque Samuel iba a estar con los hijos de Elí, ¿no? Y los hijos de Elí
¿Eran buenos compañeros de la fe, de la santidad? No. Entonces toma la decisión, Dios lo guarda. ¿Y sabes lo que hizo Samuel? Si lees más adelante con tiempo, vas a encontrar que dice que no dejaba que ninguna palabra, tenía convicción, no dejaba que ninguna palabra de Dios caiga en tierra. O sea, no desaprovechaba. Si fuera un sándwich, se lo comía todo. No se le caía una miga. Y terminó siendo quien era, ¿no? Entonces, nosotros, nuestro crecimiento personal depende de qué hacemos con lo que oímos. Porque oímos con fe. Pero las obras tienen que ser lo que sigue a la fe de lo que hicimos. Y la obra más importante es la convicción. ¿Y cómo descansás? ¿Cómo descansás cuando vos te parás en Cristo, en obediencia a la palabra, y ves como el diablo trabaja alrededor tuyo y estás tranquilo? Porque vos estás convencido del lugar que Dios ya te marcó en, por ejemplo, tu situación matrimonial, tu situación laboral, con tus hijos, en la iglesia, con los hermanos, lo que fuera. Por ejemplo, hay cosas que a mí siempre me encantaron de Dios porque Dios te encierra, ¿viste? Por ejemplo, Dios te dice que ames a tus enemigos. Entonces vos tenés que amar, pero de cajón. ¿O no? Amén. Amén. Pero no es fácil amar a alguien a penina. Que puedo ser yo, podés ser vos. Obvio. Pero, ¿qué escapatoria tenés? Vas a ir a orar y te vas a quejar. ¿Y Dios qué te va a decir? ¿Qué te dije? Que ames a tus enemigos. ¿Por qué Dios te dice que ames a tus enemigos? Para que vos no estés mal. ¿O no? Cuando vos tenés una situación, realmente un enemigo, no situaciones de trato, un enemigo, ¿no? Una cosa que el tipo ya se levanta a la mañana y pasa por tu casa y te balea la puerta, ¿ves? Un enemigo. Y vos ya arrancás amándolo, ¿no? Dios le tenga misericordia, lo guarde, lo levante, le muestre. Yo también estuve en tinieblas, lo fortalezca, ¿no? ¿Quién está bien? ¿Vos o el tipo? Vos estás bien. Dios quiere que descansemos. Si estamos convencidos de eso, vamos a tener fruto. ¿O no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Mira, cuando vino Jesús, los judíos esperaban un Mesías militar, político, que baje las estrellas, milagroso, que parta la tierra al medio, una cosa sobrenatural, que los liberte de los romanos, por eso te digo político, militar. Jesús vino, les habló de la puerta. ¿Sabes cuántas veces por día pasaba un judío por una puerta? ¿Vos te crees que cuando los judíos pensaban en el Mesías, miraban las puertas de sus casas? ¿Pensás que sí? No. En el camino, le habló del camino. Cosas súper cotidianas. Como diciendo, Dios está ahí. En Él vivimos, lo definió Pablo, en Él vivimos, somos y nos movemos. Entonces vos querés tener paz, crecé en convicción. Hebreos 11. La convicción de lo que no se ve. O sea, tomá la palabra de Dios con convicción. Clavate ahí donde la palabra te deja. Estaquéate ahí. Y cuando venga el viento de la prueba, el trato, lo que sea, no te va a mover. Vos vas a tener paz porque vos estás ahí donde Dios te dejó. ¿Venís? El siervo necesita obras, pero necesita dos clases de obras para tener justicia. Viste que venimos hablando de servir a Dios, ¿no? Pero primero te voy a leer esto, mirá. ¿Venís hasta acá? Entonces, ¿entendiste esto de que una iglesia crece cuando crece en convicción? ¿Sí o no? Amén. Porque eso le va a dar justicia, y la justicia trae prosperidad. Buscar el reino de Dios y las demás cosas. ¿Y cómo vas a tener justicia si no tenés convicción? ¿No te ha pasado que tenés una situación, vas a orar y Dios te dice lo mismo que te dijo hace 10 años? ¿O hace 10 meses? ¿O hace un año? ¿O hace un día? ¿O que vos ya sabías? Te falta convicción. Entonces,
Cuando no hay convicción, vos empezás a ser errante, a divagar. La palabra la oíste, la palabra la oí, pero no me dejó clavado en ningún lado. No me dejó en una posición. ¿Sí? Amén. ¿Se entiende? Amén. Mirá, Santiago 2:20 dice: ¿mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, ¿Abraham había creído a Dios? Amén. ¿Sí o no? Bueno, cuando llegó el momento le pidieron algo muy difícil. Porque a Abraham le habían dado una promesa y ahora le pedían la promesa. O sea, un Dios que aparentemente se contradecía. Pero Abraham estaba plenamente convencido. Amén. Entonces no dudó por incredulidad, dice la palabra. Porque estaba en algún lugar Abraham, puesto ahí donde Dios lo había dejado. Agarró el hombre, porque tenía casi 30 años, fue y lo llevó para sacrificarlo, punto, otra cosa. Dice Pablo en Romanos que él pensaba que se lo iban a devolver por resurrección. Como haciéndose una idea, ¿no? Pero lo hizo. O sea que no basta con que Abraham, la Biblia diga, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sino que después le pidieron la obra de esa convicción. ¿Lo ves? Y lo hizo Abraham. Sí, vamos, listo, otra cosa. ¿Qué quiere Dios? Vamos. Donde hay convicción, hay obras. ¿Sí? Y donde hay obras, hay fruto. Amén. Abraham tuvo que vivir esto. Lo que pasa es que si no tenemos convicción, nosotros no vamos a tener ese fruto que después tanto te amarga no tenerlo. ¿O no te amargás vos cuando te das cuenta que no estás dando fruto? Dios necesita que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y con ese sentir seamos siervos. Y como siervos hagamos una obra. Ahora la pregunta es, ¿convencidos de qué? ¿De que hay que cumplir nada más? Eso no va a ser un fruto agradable a Dios. Cuando Dios te prueba la fe, te prueba la convicción. A ver si estás convencido o no. Eso te prueba. Eso me prueba. La prueba de la fe es eso. A ver, ¿estás convencido? ¿Hasta dónde estoy convencido? Si viene el tentador y yo estoy totalmente convencido, clavado en una posición, y esto, ¿se entiende lo que te digo? Una palabra te deja en algún lugar, ¿o no? Entonces, el diablo no va a tener suerte con vos. No va a tener fruto, no va a tener oportunidad, porque vos no te movés. Vos no te movés. Los amigos de Daniel, ¿les probaron la convicción o no? Fue por fe. ¿Sí o no? Cuando estaban enfrente al horno de fuego. Los quisieron persuadir. ¿Y ellos qué dijeron? No. Nosotros no vamos a adorar tu imagen y echarnos al horno. Pero mirá que lo calentamos 7 veces. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Y es como que Dios dijo, ¿están convencidos ustedes? Sí. Pero mirá que está caliente. Estamos convencidos. Pero ¿seguro? Seguro. Bueno, dale. En el original griego hay un par de palabras. Una es un verbo, un sustantivo, perdón, y otras son palabras que tienen que ver siempre todas con pistis, y una que es fe. Pero hay una que habla de confianza. ¿Viste? Amén. ¿Hasta dónde confío yo en que lo que me dijo de Dios por la palabra, en mi trato personal, me levanté una mañana, hice un devocional, tengo una situación con un hijo, o con el marido, con una lucha, tengo una cuestión médica, no sé, una situación. ¿Hasta dónde estoy convencido yo de que esa palabra que me dieron en la mañana, que me habló Dios, se va a cumplir? Y no te olvides que nosotros tenemos un corazón y por ahí estamos convencidos de muchas cosas, pero no son las que dan fruto. Entonces la prueba de la fe es la prueba de la convicción.
El enemigo también viene a eso. Entonces Abraham creyó a Dios. Ah, bueno, vos creíste. Sí, si vos creíste con el diario del lunes de Hebreo, vos estás convencido. Si vos estás convencido de lo que yo te hablé, de la palabra que en espíritu entró en tu vida, por un devocional, porque te la traje en un sueño, dice el Espíritu Santo, o porque la predicaron, o porque estudiaste una predicación, o porque leíste la Biblia. Y hay muchas formas, ¿no es cierto? Amén. Entonces, cuando venga la situación, nadie te va a mover, ¿o no? Amén. Abraham había creído. Entonces le dijeron, sacrifica a tu hijo. Listo, vamos. Le probaron la convicción. Levanta el cuchillo, dice la Biblia. Y cuando lo iba a bajar, lo paran. Porque dijeron, sí, ¿qué le dijeron del cielo? ¿Qué le dijeron? ¿No te acordás lo que le dijeron? Dijeron, ahora veo que vos... Detén tu mano. Detén tu mano. No levantes tu mano sobre el niño, porque ahora sé que me amas. ¿Por qué? Porque la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Y en esa convicción, Dios también me prueba el amor. ¿Me entendés? Buscá Gálatas 5:6. Entonces, ¿de dónde vienen todos nuestros males? De nuestra falta de fruto, ¿no es cierto? Y nuestra falta de fruto se debe a que no hay un siervo. No, un siervo hay, pero le falta convicción. ¿Sí? ¿Viste cuando alguien no está convencido? ¿Alguna vez viajaste con alguien que no sabía si tenía que ir? Es una mochila de plomo, ¿o no? ¿Eh? ¿Qué dice Gálatas 5:6? Léeme después del porque. El porque no. En Cristo Jesús, lémelo. Sino la fe que obra por el amor. Yo amo a Dios. Y Él me habló. Y me dijo tal palabra. Me habló una vez y me reveló de que yo, por ejemplo, ponele... te cuento lo que me dieron ayer. Viste que la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Hoy le compartí a Dina a la tarde, ¿te acordás? Pero yo todavía lo leí, lo estudié, lo leí, lo prediqué, pero ayer me lo mostraron en completo. Vos fíjate, dice... ¿Cómo dice la palabra? A ver. Seguí la paz con y la santidad. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo alguien va a ser santo si no es pacífico? Seguid la paz con todos y sin la cual, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo me voy a poder santificar si no soy pacificador? ¿Vos pensás que en la ira hay santidad? ¿Qué decimos los iracundos? ¿Hay? No. ¿Y en el enojo? No. ¿Y en la gritería? Yo no le puedo decir más a Dios que ahora que no sé lo que es la raíz de la santificación. Por eso, Él es Dios de paz. ¿O no? Amén. Porque nadie que no sea pacificador va a poder tener santidad. ¿Qué le puedo decir al Señor yo que no lo entendí? ¿Le voy a poder decir eso si el Espíritu me lo mostró a mí? Entonces yo puedo tener una situación, pero siempre tengo que llevar la situación a la mínima expresión. Descomprimirla. Entonces, Abraham tenía convicción porque le demostró a Dios que lo amaba. Y esa obra que él hizo, en realidad no era una obra para pedir la muerte de Isaac porque Dios no acepta sacrificios humanos, sino para ver hasta qué punto estaba convencido. El otro día alguien tenía una situación, te cuento, ¿no? ¿Estás acá? Amén. Es muy profundo esto, ¿lo ves? Amén. El otro día alguien tenía una situación y me dice, y acá vamos a, ¿viste cuando dice la historia es real pero los personajes son ficticios? Amén. Alguien tenía una situación y te estoy hablando de
El jueves pasado, miércoles. Alguien tenía una situación y yo le digo, pero esto convendría que no se lo digas a nadie. Dice, se lo dije a una persona que tiene familiares, que tiene parientes. Pero yo sé que no habla. Ahora vamos a ver si habla. Porque es el único que lo sabe. Se vamos a probar, me dijo esta persona, a ver si habla. Está bueno, ¿no? Amén. Así que tenés cuidado si te cuentan algo porque capaz que sos el único que lo sabe. Y eso era como una broma, ¿viste? Porque el hombre no te va a probar el hombre, no te prueba el hombre. Está mal, eso es una porquería. El hombre no tiene por qué probarte, ¿me entendés? Amén. O sea, reíte si te quiere probar el hombre. Porque no tiene sentido. Vos no tenés que agradar al hombre. Vos si agradás a Dios, vas a hacerle bien a... Porque ¿sabés quién dice Dios que soy yo? ¿Quién? ¿Y sabés quién dice Dios que sos vos? Mi prójimo. No hace falta ser apóstol, eso dejáselo para los que necesitan llenar el orgullo. Nosotros nos queremos salvar, vos no querés ver a Cristo cara a cara. Amén. Dicen que los apóstoles lo van a ver primero. Sí, amor, la convicción, habrá le probaron a ver hasta qué punto está convencido, o sea, su fe era eso. Él levanta el cuchillo, quiere matar, levanta para sacrificar a su hijo y lo paran y le dicen, sí, realmente me amás, y me amás porque estás convencido. Y aquí hay otra cosa linda, ¿no? Que yo pensaba hoy, ¿viste qué feo que es cuando a vos no te creen? ¿Es feo o no? ¿Eh? O sea, hay cosas que obviamente son mentiras, y eso es mentira. Pero cuando vos no mentís, nace una situación que es la indignación, ¿o no? Amén. ¿Qué sé yo? Matrimonio. O no, hermanos. ¿A qué hora saliste vos de que no me pasaste a buscar el trabajo? ¿Salí a las 5? No, no saliste a las 5. ¿Cómo que no salí a las 5? No salí a las 5. No, no saliste a las 5, me estás verseando. No, ¿cómo que te estoy verseando? Hermanos carnales, ¿no? Amén. Yo salí a las 5. Porque viste que los hermanos carnales no se pelean. Yo salí a las 5. Y vos te indignás. Nace la indignación. De pronto sentí una patadita que yo estaba embarazada. Decía, a este le voy a poner indignación. Más de uno de nosotros ya estamos para tenerte, ¿no? ¿Sí? Che, amor, ¿nace la indignación o no? Amén. Cuando vos mentís, bueno, ahí vas muerto, ¿viste? No te indignás porque pataleás, el otro se da cuenta que estás mintiendo. Nace la indignación. Amén. Y cuando nosotros no le creemos a Dios, Dios que es una persona y que siente, ¿cómo se sentirá? ¿O cómo lo haremos sentir? ¿O cómo se pondrá Él con nosotros cuando nosotros no le creemos a alguien que no miente? No miente a través de su palabra. Amén, porque un sueño puede ser mentiroso, una visión, pero la palabra no. Es una persona. Entonces, el diablo prueba a ver hasta dónde estamos convencidos, como dice Hebreos 11:1. La convicción de lo que no se ve. ¿Hasta dónde estás convencido? ¿O no? ¿Sí? ¿Hasta dónde estás convencido? Y prueba, y tira. Y vos estás ahí, ¿no? Es como los vendedores, con todo respeto a los vendedores, acá tenemos varios, porque viste que los vendedores se desarrollan psicológicamente y está bueno, alguien tiene que vender, ¿viste? Y llega un momento que saben trabajar con la persona, porque si no, no vendería. Y hay cosas difíciles de vender, ¿o no? Amén. ¿Sí? Yo lo veo en los trenes, allá en Buenos Aires, ¿viste? Los tipos pasan vendiendo turrones. Digo, hay que vender turrones. Hay que vender, ¿no? No, manito, hay que vender, ¿no? O los que te dan la estampita, ¿viste? La convicción. Si yo no tengo convicción, ¿tendré obras? Entonces no voy a ser el siervo que Dios necesita. A mí Dios me da la palabra y yo por esa palabra tengo que tener una obra. ¿Sí? Y Dios se nos revela y nosotros maduramos y crecemos y nos vamos colocando en un lugar. Y a muchos nos ha pasado, ¿no es cierto?, que nos han pegado semejante tratamiento que ya no queremos saber nada con algunas cosas. ¿No te ha pasado vos? Otra
importa que ve la vaca y llora. Yo veo el sachet de algunas cosas y ya estoy llorando, me pongo a llorar agarrado al chango. ¿O no? La convicción. Entonces, por ahí vivimos muy naturales, por ahí tenemos muchos pensamientos, nosotros tenemos la palabra, la tenemos, pero cuando llega el momento de que el enemigo viene a nuestra mente, nos confundimos y porque no tenemos convicción terminamos o haciendo lo que no hay que hacer o no haciendo nada. Que es lo peor, ¿no? Fe sin obras. No solamente pasó lo de Abraham, sino que también pasó otra cosa. Mirá, dice, por eso dice el versículo 21 de nuevo, 1:22. No, 22 te dije, ¿no? No, 2 te dije, ¿no? 2. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Porque cuando alguien confía en vos, se acerca a vos, ¿o no? Bueno, nosotros nos acercamos a Dios cuanto más convicción tenemos. ¿Sí o no? Porque lo más importante del Evangelio es la comunión. Pero cuando no tenemos convicción, nos alejamos de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Lo ves? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En aquella época había una corriente, en los días de Santiago, en Jerusalén, había una corriente de pensamiento de que la fe era intelectual. O sea, yo creo en Cristo. Yo creo en Jesús, los judíos sobre todo. Esta era una iglesia, la iglesia de Jerusalén, ¿no? Santiago es el hermano por parte de madre de Jesús, Jacobo, que fue el primer mártir de la iglesia. El primer mártir fue Jacobo. El segundo, creo, ¿no? El segundo. El primero fue Esteban. Y él estaba en Jerusalén, viste, que todos estaban los fariseos convertidos, los saduceos convertidos. Y habían llegado a un punto donde todo el mundo estaba quieto, nadie hacía nada por la obra, nadie predicaba el evangelio, nadie llevaba adelante la obra de Dios, ningún siervo obraba, ningún siervo trabajaba, porque estaba la corriente de la fe intelectual. Yo creo, entonces tengo justicia. Por eso se escribe esta carta. Amén. Diciéndole, no, si vos crees, tiene que haber un acto. ¿O no? Amén. Un resultado, según tu don y tu ministerio. ¿Sí o no? Asimismo también Rahab la ramera. ¿Te acordás de esta mujer? Josué, capítulo 2, no lo busques. Rahab la ramera. Mira, y esto es muy importante porque era una ramera. O sea, una mujer, una trabajadora sexual, ¿no? Como se dice hoy en el ranking de los empleos exóticos. Probablemente la profesión más antigua de la tierra, dicen algunos. Ella era ramera, pero ella había creído que Dios era poderoso. Solamente eso. ¿Querés leerlo? Amén. Mira, Josué 2, capítulo 2. Y la mujer esta, y buscá Josué y levanta la vista, por favor. Tuvo una actitud, se jugó. Esta mujer recibió a los espías. Yo te voy a contar un poquito la historia y después te voy a leer una parte. Ella recibió a los espías. Josué manda espías a Jericó, adelanta a un par de soldados a Jericó y los recibe Rahab. Y Rahab se juega. Cuando al rey de Jericó le avisan que habían venido espías de los hebreos, él a la casa de Rahab manda ahí gente que investigue esto. Van a la casa de Rahab y dice la Biblia que Rahab, después léelo en tu casa por favor, había escondido a los espías en la azotea, en el techo, en algún lugar del techo, y lo había cubierto con mantas y lo había escondido para que no lo encuentren los soldados, la policía, la gente que mandaron a investigar. Se jugó. Pero se jugó porque estaba convencida, se jugó la vida, ¿no? Y estaba convencida. Y entonces, ¿qué demostró Rahab? La convicción, y dejó este testimonio de su convicción. ¿Amén? Cuando, por ejemplo, te leo, en el versículo 4, ¿estás? Esto es lo que dice Santiago, ¿no? Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. ¿Sí? Y cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron
y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisas y los alcanzaréis. O sea, estaba mintiendo, ¿no? Amén. Pero era Rahab. Amén. O sea, esto ni le hacía. ¿Venís? Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores que eran de las autoridades. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, a la terraza, y les dijo, fíjate la convicción, ¿por qué se jugó Rahab? Sé, acentuado, ¿lo ves? Imperativo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Vos te acordás lo que era Jericó? Jericó era inexpugnable, dice la Biblia, estaba cerrada, bien cerrada, y ella ya estaba convencida de que eso iba a desaparecer. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Porque la gente se iba enterando de lo que hacía Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Por qué? 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, oyendo estas hazañas, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, porque lo había escondido, lo había guardado, ¿te acordás? Amén. Así le haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya entregado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y entonces Santiago dice, Santiago 2, ¿estás? ¿Estás? Asimismo, dice el versículo 25, 2:25, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras? O sea, Rahab creía todo esto que acabamos de leer, que es maravilloso, ¿o no? Amén. Hemos oído. Nosotros hemos oído que Dios sana de cáncer. Acá hay mucha gente que la ha sanado. Cuando vos oís una cosa así, no podés quedar con temor a las enfermedades. Tenés que hacer, si me muero, me voy con Cristo. Y si me salvo, como dijo Marito, como le digo yo a Mario, te dejaron jugar el segundo tiempo. Y si me salvo, predico el evangelio y no hago otra cosa. Ahora, Mario, vos querés hacer otra cosa. Amén. ¿Amén? Ya no querés más nada. Entonces, nuestro problema es de convicción. La palabra la tenemos, pero la convicción, ahí hay que trabajar. Rahab creía todo lo que había oído. Viste que allá en esa época había dioses. Para el cielo, otros para la tierra, otros para las plantas, otros para el agua, otros para entrar, otros para salir. Y Jehová era Dios de todo, y ella lo creía. Se lo dice, pero se juega. Los agarra, los esconde, y cuando viene la policía le dice, no sé, busquen por allá. No vinieron, acá no están, se fueron, vinieron pero se fueron. Se jugó. Cuando se conquistó Jericó, Josué encarga que esa casa sea salvada. Se salvó. Cuando lees la genealogía de Jesucristo, dentro de los parientes ascendientes lejanos de Jesús, ¿sabés quién está? Rahab. Una ramera. Porque cuando vos estás convencido, no te mueve nada. Cuando no tenés convicción, estás, sufrís, porque estás un día en un lugar, otro día en otro. Y el siervo que Dios necesita es un siervo que tiene que tener fe con obras, con resultados, según el don, porque nosotros no nos podemos hacer cargo de todo el evangelio, porque el evangelio es muy grande. No podés ser de liberación,
de intercesión, no, de intercesión somos todos, pastor, evangelista, maestro de niños. No podés estar en todos lados, sí, no te alcanza la vida, no te da, tenés que estar en un lugar. Tenés que hacerte cargo del evangelio, pero en tu lugar. Y esta mujer demostró, se jugó, y demostró en su momento que ella había creído, pero lo demostró su fe ¿con qué? Con obras. Con obras. Y el siervo tiene que demostrar su fe ¿con qué? ¿Con pasividad? Con obras. Según su ministerio, según su don. Amén. Dice 25, así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras no la niega. Y a mí esto es un misterio, no la niega. Si vos tenés fe, sí, pero tu fe está muerta. ¿Amén? ¿Sí? Santiago 1:22. ¿Gozoso? Amén. ¿Bendecido? Entonces, no nos vayamos, porque viste, la religión tiene eso de inventar cosas. No nos vayamos por la tangente. Convencete de esto y no vas a tener ningún problema. ¿Amén? Amén. Cuando te toque convivir, primero sobre todo en la familia, ¿no? Y de ahí una espiral con alrededor, más allá, el círculo se va a agrandar. Santiago 1:22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, sin resistir. ¿Amén? Recibid sin resistir, manso, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque la Odisea ha generado un circuito donde lo único que sirve son las novedades. ¿O no? Y acá lo que sirve es la convicción de lo que ya conoces. Esa es la novedad en tu vida. Que vos empieces a vivir ceñido los lomos con la verdad, el cinto, ¿sí? Para que no se te caigan los lomos, para que no se te caigan los pantalones, ponete el cinto, ceñite, empezá a tener convicción sobre lo que ya sabés y ahí tenés una tremenda victoria. ¿Sí? Aunque no te revelen el origen de Plutón. ¿Se entiende? El Evangelio, Dios está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Porque, dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, amén, y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y eso nos pasa, ¿viste? Vos te mirás en el espejo y después como que no dibujaste, te dicen, ¿viste? ¿No? Amén. Se olvida cómo era, ¿o no? Mas el que mira atentamente, presta la atención debida a la palabra, porque es palabra eterna, palabra de Dios, la Biblia que tenemos en las manos, en la perfecta ley, la de la libertad, y estoy hablando del Evangelio porque Dios no nos obliga a obedecer. Adán y Eva estaban en el huerto, pero no estaban con un ángel que los vigilaba. Ellos estaban libres y eligieron, su destino, ¿no? La ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la ley, sino hacedor de la... Porque ¿quién es el que no hace la obra de lo que oyó? El oidor. Pero ¿cómo viviríamos nosotros? Lo hacemos, pero la pregunta es, ¿en qué grado de convicción? Con todo lo que Dios nos da, lo empezamos a aplicar en la vida real. Que lo hacemos, pero lo aplicás con plena certeza de la convicción. ¿Sabes el fruto que tenés? Ahí sí que vas a tener que agrandar los graneros. ¿O no? Amén. Amén. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Que la palabra no caiga en tierra con todo lo que Dios nos enseña. Más, no siendo, está en 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, atentamente le presta atención, la escudriña, la mira, el detalle, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
lo que te decía, nos va a ir mejor de lo que nos va. Si alguno se cree, bueno, y esto es otra cosa, ¿no? Re bonita. La palabra religioso acá está usada en sentido positivo, ¿no? Nosotros tenemos por religioso al que no es cristiano. Amén. Pero acá, digamos, religioso, alguno que busca, que se congrega, que sigue, que está, que participa, que persevera. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, bueno, acá, ¿viste? No sé, acá no tenemos que ir todos. Pero, obviamente, que si yo escuché la palabra de Dios de que dice la Biblia, mirá lo que dice la Biblia, que es una cosa fuerte, ¿no? Yo cada vez que me toca, ¿viste? Que el Señor te va llevando por la palabra. Ese pasaje yo digo, bueno, dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuentas el día del juicio. Amén. Y está escrito. Y acá dice, vos hasta dónde que tenemos que refrenar nuestra lengua. ¿Estás convencido de eso? Sí. ¿Convencido? ¿Cuántas veces nos van a probar la convicción del hecho de que no hay que hablar de más? Y no herir, y bueno, y obviamente, y no hablar mal del prójimo. El chisme y todo eso, ¿no? Mirá que yo me negaba a esto, y digo, Señor, otra vez con este tema, vole, bueno. El que no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es, o la práctica es. Bueno, mirá, busca Apocalipsis 14:13, vamos terminando. ¿Bendecido? Amén. ¿Venís hasta acá? ¿Sí o no? Entonces, si vos querés crecer, empezá a crecer en convicción, en certeza de todo lo que ya sabés. Iglesia del Río, eso es lo que Dios necesita para que este siervo que Dios está formando tenga el fruto que tiene que dar en el cuerpo, en su ministerio. Mirá lo que dice Apocalipsis 14:13. Nosotros, y acá bueno, primero te lo leo. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Y en ese caso revela algo que es para todos los que mueren. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras, léeme después del punto, sí, desde ahí, donde dice sí, dice el Espíritu. Porque sus obras con ellos siguen. O sea, nuestras obras van a seguir con nosotros. Nosotros cuando dormimos, vamos al tribunal, al juicio de la iglesia, y vamos a ser juzgados, yo lo creo, por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto tiene dos aspectos. Vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo de carne, porque la oveja tiene que tener obras. Amén. Carácter, templanza, actitud, amén. Corazón ancho, ¿no? Amén. Y el siervo tiene que tener obras. Según su don, tiene que hacer una obra. Amén. Acá me habían dejado escribir, lo que pasa es que no tengo tiempo. Bueno, demasiado hemos dicho, ¿no? Amén. Las obras de la oveja y las obras del siervo son cosas distintas. Amén. Amén. Nuestras obras siguen. ¿Por qué? Porque la oveja tiene que tener testimonio. El evangelio no se puede predicar sin testimonio. Todos somos pecadores, pero de alguna manera tenemos que ir llegando la medida. Y nuestras obras siguen con nosotros. Si nosotros no estábamos muy convencidos de la palabra que oímos, no teníamos convicción, certeza, entonces nosotros hicimos otras obras, ¿o no? Porque obras hacemos igual. Amén. Amén. ¿Sí o no? ¿Podemos evitar tener obras, tener actividad, actitudes, ¿sí? Como oveja, o actividades como personas? ¿Podemos evitar eso? No. En la familia, el construir la familia, cómo nos manejamos en el mantenimiento de las relaciones familiares, cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo respondemos, qué reclamamos, bueno, en fin, hay un montón de factores que tienen que ver con nuestras obras, ¿o no? Cómo obramos con nuestros hijos, qué obra hicimos en nuestro hogar, como veíamos el domingo. Las obras de Elí se fueron con Elí, ¿o no? ¿Sí o no? Y un día Elí lo van a juzgar como persona por sus obras
carácter, actitud, personalidad, forma de ser, ¿sí? Amén. De acuerdo a la palabra. Y lo van a juzgar como sacerdote, ¿sí? Por la actividad de su casa. ¿Estamos o no estamos? Amén. Y bueno, y esto está bueno, ¿viste? Porque vos decís, si hago algo para Dios, sigue conmigo, sí. Se va con vos. Se va con vos. Y si no estamos muy convencidos y obramos por nuestra imaginación o nos dejamos llevar por nuestro corazón, ideas, pensamientos, en fin, hay miles de formas de actuar y de creer cosas, porque en algo creemos, ¿no? Cuando actuamos. Amén. Entonces también esas obras van a ir con nosotros. Y no es una amenaza, es una amonestación. De decir, chicos, acuérdense que esto se va con nosotros. Ese siervo que Dios necesita, que tiene el mismo sentir de Cristo Jesús, trabaja, predica el Evangelio, lleva el Evangelio adelante, participa de un ministerio, obra, hace un trabajo en la iglesia, sirve, aunque sea que sirva, al principio acompaña, y todo lo que hagas para Dios no es en vano. Y con nosotros se va. El problema es la convicción, ¿lo viste? La convicción. Mira, Hebreos 11, para ir terminando, habla de esto. Habla de que la fe es eso. Lo que te acabo de decir desde el principio. 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Léeme el 1, por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuánto trabaja Dios para convencernos a nosotros de nuestro lugar en el cuerpo? ¿Cuánto trabaja? ¿Cuánto? Años. Y muchísimo. Y una vez que nos dejó en algún lugar del cuerpo, según nuestro don, nuestro ministerio, nuestro llamado, ¿cómo nos quiere? ¿Convencidos? ¿Viste así? ¿Por compromiso? ¿Duditativos? Convencidos. ¿Hasta qué punto? Acordate esto, la prueba de la fe es la prueba de la convicción. A ver hasta qué punto vos estás dispuesto a sostener esta situación. A ver, Abraham, ¿hasta qué punto vos me creíste y me amás a mí más que a tu hijo? Porque Abraham demostró que no era Elí, que su hijo no era más importante que Dios. Y para Dios eso fue muy importante. Muy importante. Primero Dios para Abraham. Aunque él estaba sacrificando al hijo de la promesa. ¿Amén? Ese sí que era el hijo de la promesa. Buscá Hebreos 4.2. Entonces, si tenemos fe, estamos cada vez más, tenemos convicción, las obras que nosotros hagamos van a ser fruto de esa convicción. ¿Amén? Y si tenemos otras obras que son las que no agradan a Dios, es porque muy convencido no estábamos, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Amén. Amén. Entonces no hagamos que la palabra de Dios caiga en tierra, y yo sé que no lo hacemos, pero Dios le está pidiendo a la iglesia del Río, que tiene semejante bendición, o no está bendecida la iglesia, Amén. Amén. que crezca en convicción, que crezca en la certeza de la convicción de la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4.2? ¿Me lo lees? Porque también nosotros nos ha anunciado la buena nueva como ángel, pero no les ha pronunciado la palabra Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Y acá de qué está hablando? ¿De creer intelectualmente o de creer y hacer? Dios bendiga a la iglesia del Río.